Pero lo importante es que ya tenemos en la línea a Carlos A. Dumois, que junto con Guillermo Gutiérrez escribieron este libro que se llama Sucesión, cómo transferir la capacidad de crear riqueza en tu empresa familiar. Carlos, gracias, mil gracias por este enlace. Con mucho gusto, gusto de estar aquí, Cuauhtémoc. Y bueno, pues es que este libro lo hemos escrito porque muchos empresarios crean una obra, crean un proyecto, crean una empresa y luego se preocupan de cómo transferirle a sus hijos la propiedad de eso. Y entonces resuelven de alguna manera, no sé si bien o mal, pero resuelven el problema de la herencia. Pero la sucesión no es un tema de herencia, la sucesión es un tema de continuar con el legado, de continuar con el proyecto, de seguir creando riqueza, ¿sí? Eh, Creemos que el empresario a fin de cuentas es el creador de la riqueza en la sociedad y una cosa es entregarle los bienes o el capital o la empresa a los hijos y otra cosa es que esos hijos sean capaces de seguir creando riqueza con eso. Dime una cosa, Carlos A. Dumois. ¿Existirá o tendrás algún porcentaje de qué tantas empresas familiares fracasan o continúan o cómo estaría el asunto? ¿La gran mayoría les va mal, les va bien? ¿Cómo sería esto? Si las empresas familiares, mientras está el fundador, pues la mayoría tiene el éxito que tiene cualquier empresario con cualquier empresa, pues la mayoría les va bien. Generalmente parten de una idea y empiezan a ponerla en práctica y le empujan y le empujan. La verdad, no se necesita mucha ciencia, se necesita mucho corazón y mucha voluntad. La persistencia, la tenacidad, el espíritu indomable de un empresario es lo que hace que prospere. Y eso es carácter. Y justamente ese es el problema, que es cómo transferimos el carácter a los hijos. En general, las empresas familiares, como un poquito más de la tercera parte la libra bien en la siguiente generación. Pero en la tercera generación, menos del 5%, menos del 5%, o sea, el 95% ya no llegó a los bisnietos, ahí se quedó en el camino. El brinco grande es en la tercera generación porque ya no son hermanos criados por el mismo padre, la misma madre, trabajando ahí con los padres todo el tiempo, sino que ya son los primos y un equipo de primos manejándose juntos, pues hay que aprender a hacerlo, ¿verdad? No, no es tan fácil. Y de ahí mi siguiente pregunta, Carlos A. Dumois. Eh, una empresa familiar, ¿cuesta trabajo llevar una empresa familiar? O sea, ¿cuál es el factor que hace que una empresa familiar tenga fisuras o no funcione bien, Carlos? Ver, en la primera generación, ya dijimos, la tenacidad y pues, las primeras generaciones son autocracias casi todas, ¿verdad? El papá manda y si se equivoca vuelve a mandar y él manda todo el tiempo. Pero de la segunda generación en adelante, pues la clave del éxito se llama diálogo. ¿Por qué? Pues porque se vale tener opiniones diferentes y visiones diferentes. Lo que no se vale, perdón, es no conciliarlas, es no ponerse de acuerdo, es no escucharse, el silencio, el temor, la falta de empatía, el afán de dominio sobre los demás, todas esas cosas mezcladas que hay entre hermanos y entre primos, pues es lo que acaba las empresas familiares. Así que la solución no es más que el diálogo. Ahora, tú que eres experto en este tema, en el caso de México, ¿será una cuestión también de nacionalidades, de países, donde más se dé, donde menos se dé, o de plano en todos los países se da la misma problemática al momento de sucesión de una empresa de una generación a otra, Carlos Dumois? Es que el tema es cómo pensar juntos, gobernar juntos, decidir juntos, cómo compartir el poder, cómo resolver los problemas juntos. Y nosotros somos muy individualistas. Los mexicanos somos muy, muy, muy individualistas. Hemos trabajado en unos 12 o 13 países en el mundo, la mayoría de ellos en Latinoamérica, y nos encontramos que los empresarios en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, en Ecuador,
empiezan a formar órganos de gobierno, empiezan a formar consejos, empiezan a formar equipos de trabajo desde que la empresa es muy pequeña. Y a nosotros eso no nos gusta ser más individualistas. Y la solución es el trabajo en equipo. La solución es la sinergia que se logra complementándose un talento con otro, la capacidad de ponerse de acuerdo. Y nosotros preferimos dominar a los demás, imponer a los demás, somos muy autocráticos y bueno, sí, México batalla más que otros países en esto, porque el chiste es tomar decisiones de manera colegiada y a nosotros no nos gusta tomar decisiones de manera colegiada. Y no será también un poco, desde luego, dime si estoy equivocado, no será también un poco que como que el dueño a veces se siente como intocable y el todopoderoso y el sábelo todo, y no permite, como tú bien dices, este diálogo, incluso ni siquiera desde la familia, de otro que no sea de la familia Dumois. Sin duda, sin duda, sin duda. Es que nos enseñamos a trabajar en equipo, trabajando en equipo. Nos enseñamos a escucharnos, escuchándonos. Nos enseñamos a dialogar, dialogando. Pero ¿dónde? Si lo que aprendemos del padre fundador no es diálogo, es imposición. Entonces, pues sí, el problema es que el fundador de la empresa familiar es autócrata en la empresa, en la familia y en todos lados. Le gusta ser Sí, el rey. así como manda en la casa, quiere mandar en la empresa. Estamos platicando con Carlos A. Dumois, quien en coautoría con Guillermo Gutiérrez ofrece este texto que se llama Sucesión, cómo transferir la capacidad de crear riqueza en tu empresa familiar. Aquí nos platicas de un concepto bien interesante, la dueñez. Platícanos de cómo entra esto en esta sucesión, Carlos A. Dumois, por favor. Bien, el tema es que el liderazgo en una empresa se ejerce desde dos ámbitos, ¿sí? El ámbito más conocido y que tradicionalmente entendemos y hablamos de él, pues es el ámbito de la administración. Ahí es donde se toman decisiones operacionales, organizacionales, financieras, comerciales. Pero hay un ámbito por encima de la administración y que es el ámbito donde gobierna el dueño, donde ejerce su poder el rol de dueño, ¿sí? Y el rol de dueño son las decisiones más trascendentes que definen para qué está hecha la empresa, qué es lo que queremos lograr con ella, a dónde la queremos llevar, qué tanto queremos arriesgar, con quién nos queremos asociar, en qué queremos invertir y al revés, ¿verdad? De dónde nos queremos salir, de quién nos queremos disociar, de dónde queremos desinvertir. Esas son las decisiones del dueño. El, el- el- el dueño en una empresa que se ha institucionalizado se ejerce en el Consejo de Administración, que es un sistema de gobierno colegiado, es un sistema de gobierno en equipo. Cuando, cuando nosotros nos acostumbramos a tomar decisiones en equipo e involucramos a nuestros hijos en la toma de decisiones en equipo, entonces los estamos preparando para ejercer la dueñez de manera colegiada en equipo. Y esas decisiones gordas y trascendentes y relevantes que hay que tomar, pues aprendemos a tomarla juntos. Como usualmente no lo hacemos, pues entonces, aunque podamos administrar juntos la empresa, aunque podamos operarla juntos, a la hora de decidir si aceptamos o no una invitación para invertir, si nos diversificamos o no, si nos vamos a otro país o no, si desinvertimos en este negocio, cerramos esta sucursal o no, ahí es donde vienen los problemas. Al compartir la dueñez es donde hace crisis de manera trágica el trabajo en equipo en las empresas familiares. Voy a citar un ejemplo, no voy a dar los nombres, nada más voy a citar el ejemplo, a ver si tú me dices, más bien que nos digas qué es lo que tuvo que haber hecho el papá o cómo tiene o cómo tiene que trabajarse este cambio o esta dueñez. Tengo solamente un hijo, bueno, tengo dos hijos, ¿no? Y una es una mujer o hombre y resulta que el chico se quiere dedicar al cine y mi empresa no tiene nada que ver con el cine. Entonces, él en algún momento va a heredar esa empresa, sea muy pequeña o grande, del tamaño que tú quieras. ¿Qué es lo que tiene que hacer un papá, si nos está escuchando, o un hijo que nos esté escuchando, ante esa circunstancia, mi buen amigo Dumois? ¿Qué tiene que hacer? A ver,
El papá tiene que decidir si él quiere que su empresa continúe en manos de la familia. Si no hay vocación empresarial en su familia, si no hay interés por los negocios en la familia, pues siempre queda la opción de hacer valer la empresa, ponerle un moñito rojo, contratar a alguien que me ayude y venderla. Y entonces no tengo que transferir la capacidad de crear riqueza, ¿verdad? Tengo que enseñar a mis hijos a ser responsables y a trabajar en lo que hagan. Eh, pero si pienso que quiero que continúen, pues tengo que ver quién puede ser el líder. Y ahí muchas veces pensamos que tiene que ser el primogénito, o pensamos que tiene que ser el hombre, o pensamos que tiene que ser el que lleva años trabajando conmigo. Y no necesariamente. A veces es la mujer que nunca ha trabajado en la empresa, hemos encontrado que es la candidata ideal para ser la sucesora, ¿sí? Entonces, elegir a los líderes de la siguiente generación es elegir a los mejores entre todas mis opciones. Y todas mis opciones no excluye a los que no han estado muchos años trabajando conmigo, ni excluye a los que no son el primogénito, ni excluye a las mujeres, ni excluye a los más chicos. Muchas veces encontramos que los más jóvenes de los hermanos o que las mujeres son más aptas para la sucesión. Entonces, si mi hijo primogénito se quiere dedicar a la política, o se quiere dedicar al piano, o se quiere dedicar a la pintura, o se quiere dedicar a otra cosa, pues entonces hay que ayudarlo. Pues esa es su vocación, es su interés. ¿Para qué lo frustro obligándolo a estar en la empresa? Pero luego, lo que no puedo hacer es que si mi hija, la más chica, es la más brillante y la más capaz para el negocio, pues no puedo dejar las acciones en partes iguales y no preparar al hijo, ¿verdad? Vamos a suponer en el mismo ejemplo, el hijo mayor se quiere dedicar al arte o se quiere dedicar a otras cosas, y la hija menor es la que sí muestra talento, inclinación, interés en el negocio, ¿sí? Pero quiero ser justo y no dejarle todo a ella. Bueno, pues entonces a lo mejor creo un órgano de gobierno con ella donde él quede representado de alguna manera, le doy una formación en dueñez mínima que entienda un poquito lo que implica la responsabilidad de ser dueño, pero la empodero y la preparo a ella para que ella sea la que maneje el negocio. Y entonces habrá una manera de cómo los intereses de los dos se protejan, habrá una manera de que haya un sucesor que tenga capacidad de crear riqueza y no habrá conflicto entre ellos. Muy interesante lo que nos está platicando nuestro invitado el día de hoy, a Carlos A. Dubois, que en coautoría con Guillermo Gutiérrez nos presenta este libro, Sucesión. A ver, seguramente alguien que no tiene una empresa dice, ¿a mí qué con este libro? ¿A mí qué con esta información? Platícales, Carlos Dubois. Si no Bien, tienes una empresa, ¿cómo va a ser esa sucesión? A ver, ¿qué le recomiendas a los que nos están escuchando? hemos visto pleitos familiares por una joya, por un cuadro, por un mueble, por el comedor de la sala de la bisabuela. Este, yo creo que estos principios aplican a todo el mundo, ¿sí? Primero, lo importante es formar a los hijos en el carácter. Y el carácter es la capacidad de ser autónomos en definir qué quieren hacer con su vida y obrar en consecuencia. Y entonces hacerse responsable por su vida. Creo que si queremos formar buenos sucesores, pues es lo mismo que querer tener buenos hijos. Tener hijos responsables, tener hijos comprometidos, tener hijos autónomos, tener hijos capaces de resolver por su cuenta su propia vida. De alguna forma, el libro en varios de los capítulos habla de cómo lograr eso. Sí, lo has dicho muy bien y ahí ya me voy a la siguiente pregunta del libro. ¿Qué otra cosa nos ofreces o qué otros datos o qué otros consejos nos ofrecen este libro? Que reitero, ya lo acaba de decir el mismísimo autor, que el coautor con Guillermo Gutiérrez, que, hay que enseñarle a sus hijos desde pequeños. Pero digamos, ¿qué otros tips nos das para que la gente se le antoje revisarlo, que se le antoje leerlo, este libro de sucesión, cómo transferir la capacidad de crear riqueza en tu empresa familiar? Don Carlos A. Dumois. Bien, pues una parte muy importante del libro es la decisión de la herencia, de la fórmula de propiedad, de la fórmula hereditaria. Y nosotros creemos que, que la idea de las partes iguales es una idea muy española,
muy, muy española, hablando de España, pero, pero que dificulta mucho las cosas. Yo creo que hay que dejarle a cada hijo lo de que cada hijo necesita para hacer realidad su proyecto de vida. No solo si le heredamos las acciones de una empresa a un conjunto de hijos, sino si heredamos lo que heredemos. O sea, busquemos identificar cuál es la vocación, busquemos ayudar a nuestros hijos a explorar todas las posibilidades, a explorar todos sus talentos, a explorar todas las capacidades que pueden tener y ayudarles a que las apliquen en su proyecto de vida de una manera excelsa, que rindan todo lo posible, que den lo más posible, pero que sean lo que ellos quieren ser. Creo que es muy importante no caer en el vicio y en la inercia de la herencia en partes iguales. Y sí ayudar a los hijos a prepararse para la vida. Eh, en el fondo, la sucesión, cómo transferir la capacidad de crear riqueza en nuestra empresa familiar es cómo preparar a nuestros hijos para la vida. Estoy de acuerdo contigo. Y ahora, Carlos, ya que está la familia en la empresa, ya que lograste tú, pues como amalgamar, ¿no? Las diferencias, porque pues, me queda claro que cada hijo, cada persona es diferente. ¿Cómo puede favorecer a la empresa? ¿Cuál sería este determinante que ayude a que la empresa despegue y despegue y despegue en una ya cuestión familiar para que la gente se le antoje leer tu libro y se le antoje hacer una empresa familiar, si se puede? Bien, nosotros proponemos una metodología y esa metodología se llama Plan Integral de Sucesión. Y el Integral de Sucesión empieza por donde debe empezar, ¿sí? Primero hay que definir para qué queremos la empresa, a dónde queremos que llegue, cuál es su destino. Y esa es la responsabilidad fundamental de la dueñez, es de conducir a la empresa, guiar a la empresa por su mejor destino, por sus mejores caminos, por sus mejores oportunidades. En el plan integral de sucesión empezamos por definir la visión de futuro de la empresa, compartimos esa visión de futuro con nuestros hijos y luego definimos qué tipo de estructura, qué tipo de equipo humano se va a requerir para hacer realidad ese futuro. Y entonces escogemos entre los hijos quiénes son los más adecuados, los que tienen un perfil más parecido a lo que se necesita para hacer realidad esa visión. Entonces, se crea un comité de sucesión que pueden ser un par de personas confiables, cercanas a la empresa, profesionales, y que sean los que elijan, que no elija la familia, que no elige el papá, que no elija la mamá, que no elijan los hermanos, que elija un equipo profesional, cuáles son los rasgos de cada uno y quiénes son los que tienen más talento. Y entonces los ponemos a trabajar. Nosotros creemos que los líderes se hacen en tres caminos. 70% se hacen en la acción, 20% se hacen con la ayuda, con el coaching, con el feedback, con la retroalimentación que le dan otras personas, y 10% con la formación formal, con los estudios, con los conocimientos, ¿sí? Entonces hay que ponerlos en ese camino. Hay que ponerlos en áreas de responsabilidad crecientes donde van aprendiendo. Hay que ponerlos con gente que los asesore, que puede ser mi compadre, el abogado, el asesor, uno de los directivos de la empresa, puede ser mucha gente. Buscar cuál es el mejor mentor, cuál es el mejor coach de cada uno de los hijos. Y luego, pues que estudien lo que necesitan estudiar para aprender a formarse, ¿sí? Y al final, el cierre es fundamental, ¿verdad? Porque el cierre es el plan de retiro del sucedido. O sea, no podemos manejar bien al caballo si agarramos los dos la rienda. El caballo se confunde, se hace bola, se enreda y nos va a tumbar a los dos. Entonces, tiene que haber un momento donde ya la rienda la tiene bien apergollada el sucesor y entonces el sucedido se tiene que bajar. Y eso es una decisión muy dolorosa, pero crucial. Se tiene que bajar para que el otro se faje solo y tiene que tener su plan. ¿Cuál es el plan final? Hoy vemos gente trabajando en México, en Estados Unidos, en todo el mundo, a los 65, 70, 75 o más años. Bueno, pues si un empresario va a entregar la rienda a los 65, a los 70 años, pues a lo mejor va a vivir 15 o 20 años más. Tiene que tener un plan de vida después de, ¿sí?
y que se dedique a ese plan de vida y deje a los hijos manejar la empresa. Muy, muy interesante, lo reitero, estos consejos que das en el libro Sucesión, cómo transferir la capacidad de crear riqueza en tu empresa familiar. Don Carlos A. Dumois, doctor, maestro, dime redes sociales, dónde pueden hacer contacto contigo para una asesoría. Eres un experto en esta materia de creación, desarrollo y lo más importante, sucesión de una empresa. Por favor, si no lo quieres compartir. Sí, como no, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Carlos Dumois, como Carlos Dumois. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en X, estamos en todas las redes principales. Y también CEDEM, Centro de Dueñez Empresaria. CEDEM, Centro de Dueñez Empresaria. También en todas las redes sociales, o simplemente si ponen en Google Carlos Dumois o CEDEM, Centro de Dueñez Empresaria, ahí nos van a encontrar y ahí van a encontrar el libro también. El libro, También el libro está en 300 librerías de México ah, y está en Amazon y en todas las librerías virtuales. pues ahí está, ya lo escuchó. No hay pretexto para conocer cómo llevar una empresa de inicio, luego bueno, la parte importante, la sucesión. Y lo que decías bien importante, Dumois, esta parte de plan de retiro. A la hora que se retire, pues cómo le va a hacer él también para vivir, ¿no? O sea, y es válido. Y Claro, está bien aconsejado aquí claro. en este libro que se llama Sucesión, está editado por Conecta. Sucesión, cómo transferir la Por capacidad de Conecta de crear Penguin Random House. exactamente riqueza en tu empresa familiar. Carlos, gracias por esta entrevista, gracias por este libro. Estoy seguro que a mucha gente que nos escuchó le va a servir, porque sí, se necesita, se requiere asesoría, ya sea a través de un libro o a través de una persona. ¿Cierto o falso? Cierto, cierto. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Un placer compartir esto contigo y con tu audiencia.